Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más agradecemos a nuestro Dios por la bendición de poder volver a tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al capítulo número 22 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22, y vamos a buscar los versículos 31 al 34, por favor. Vamos a estar usando este pasaje para el mensaje de esta tarde. Así que dice así la escritura, hermanos. Voy a leer en alta voz. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún hasta la cárcel y a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje, hermano, nos ilustra muy claramente que el diablo tiene un propósito. El diablo tiene un plan para detenernos. Él sabe que no nos puede apartar del Señor. Él sabe que no nos puede quitar la bendición de estar con nuestro Dios y caminar con Él, pero sí puede entorpecer nuestra vida en el camino y en el servicio a nuestro Dios. Así que en esta noche estaremos hablando acerca de este tema tan interesante, hermanos. Vamos a hablar sobre la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que está planeando el diablo para detener la obra de Dios y para detener nuestro trabajo en la obra del Señor? Vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje y sobre todo que nos dé la gracia y el poder de su Santo Espíritu para ponerlo por obra. Padre, damos gracias en este momento por el privilegio que nos das nuevamente de poder estar en tu presencia. Damos gracias también, Padre, por tu palabra que hemos leído en esta tarde. Pedimos que hables en nuestro corazón. Ruego de una manera muy especial también, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos, que seas tú quien hable y que seas tú quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya mencioné, este es el tema que vamos a estar tratando, la estrategia de Satanás. Él está formando una estrategia y él nos quiere detener. Ténganlo por seguro que mientras usted y yo dormimos, estamos quizás descansando muy tranquilamente, el diablo está maquinando en sus ideas qué cosa hacer para detenernos, para destruirnos, para buscar, hermanos, que nosotros fracasemos en la obra de Dios. Hermanos, y sin duda alguna todos nosotros hemos pasado en algún momento o en otro por ese valle del fracaso. Hemos quizás hecho planes y quizás hemos planeado algunas cosas para servir al Señor en la obra de Dios. Sin embargo, muchas de esas cosas no se han logrado. Sabemos porque el diablo tiene un propósito de detener al creyente, al cristiano, para que no pueda continuar sirviéndole al Señor. Así que en esta tarde, hermanos, queremos tomar este tiempo para hablar sobre este tema. El apóstol Pablo mencionó una y otra ocasión cuántas veces había sido impedido por el diablo, hermanos, para hacer la obra. Pero, hermanos, gracias a Dios que aun cuando nosotros tenemos todo este tipo de impedimentos, todavía Dios nos puede dar la victoria. Así que vamos a hablar de esto, hermanos, para poder comprender un poco acerca de las estrategias del diablo. ¿Qué es lo que usa el diablo, hermanos? Hermanos, queremos ver en esta tarde que cuando Satanás, hermanos, quieres zarandear, como dijo el Señor a Pedro: el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Hermanos, esto es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Pues bien, cuando Satanás zarandea a los cristianos, él tiene un objetivo en mente, él tiene algo en mente, un plan, una estrategia que se ha forjado, hermanos, para poder realizarlo en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo cuando él habla acerca de zarandearnos? ¿Por qué el diablo le pidió permiso al Señor
que le diera el permiso de zarandear a Pedro. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Y téngalo por seguro que no solo el apóstol Pedro ha sido zarandeado, también muchos otros cristianos, usted y yo también hemos pasado por semejantes cosas. Ahora, ¿qué es lo que se propone el diablo cuando quiere zarandear la vida de los creyentes en Cristo? Primeramente, hermanos, vamos a hablar una de las razones que el diablo tiene. ¿Cuál es la estrategia que el diablo ha empleado? Primeramente, él quiere hacerlo para causarnos daño en nuestra fe. Él quiere, hermanos, que nuestra fe flaquee, se derrumbe. Mire, quiero que veamos algo interesante tocante a lo que acabo de mencionar. En la Biblia, hermanos, en el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo, busquemos un poquito más atrás en nuestras Biblias, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 4, y vamos a buscar el versículo número 18, por favor. Mateo 4, versículo número 18 en adelante. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Y dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano. Estos echaban la red en la mar porque eran pescadores. Mire, aquí el Señor está poniendo sus ojos en dos hombres para que fuesen sus discípulos, para que caminaran con Él. Bueno, mira el versículo 19. Y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El propósito del Señor era que estos hombres, que toda su vida habían sido pescadores, habían trabajado en la pesca, ahora Él los quería convertir en pescadores de hombres, ganadores de almas, así como lo conocemos hoy en día nosotros. Y el versículo 20 dice: ellos entonces, cuando el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, inmediatamente, dejando luego las redes, le siguieron. Estos hombres pusieron toda su fe en las palabras del Señor Jesucristo. Ellos no se detuvieron a pensar: ¿y qué vamos a hacer? Nosotros vivimos de la pesca. ¿De qué vamos a vivir? Ellos simplemente depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Pues esa fe, esa tremenda fe que Pedro mostró y su hermano en esta ocasión, hermanos, fue zarandeada. Dijo el Señor: el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. Así que, hermanos, el diablo quiere zarandear nuestra fe. Mira el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Ahora vamos al Evangelio, pero al Evangelio de Juan, por favor, busquemos el capítulo número 21. Mira lo que dice acá la palabra de Dios acerca de Pedro. Capítulo 21, versículo 3. Dícele Simón, estaba junto después de la resurrección del Señor Jesucristo. Él ya había muerto y Él había resucitado, y ahora se encontraban los discípulos solos. Y dice Pedro, dícele Simón: a pescar voy. ¿Qué es lo que hacía Pedro? ¿Cuál era su oficio? Él era pescador. ¿De dónde lo llamó el Señor para ser su discípulo? De la pesca, y lo iba a convertir en un pescador de hombres. Pero mire lo que pasa aquí después de la muerte del Señor Jesucristo. Pedro dice: a pescar voy. Su fe ha disminuido, su fe ha sido, hermanos, azotada, ha sido zarandeada. Y mire lo que dicen los demás: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, no atraparon ni un solo pez, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió con estos hombres? Sencillamente que su fe se tambaleó. El versículo 4 dice: y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y les dijo: mozos, ¿tenéis algo de comer? Y respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces le echaron, y no la podían de ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Pero, hermanos, aquí vemos claramente que el diablo se va a encargar de nosotros para hacernos titubear, para hacernos, hermanos, flaquear en nuestra fe. Ellos habían sido llamados para predicar el Evangelio, y una vez que el Señor había sido crucificado,
y resucitado, hermanos, ellos se desanimaron, se desalentaron y su fe fue zarandeada, hermanos. Ahora bien, mire lo que dice, hermanos, en la primera de Juan. Esto es importante, hermanos. En la primera carta de Juan, vamos a más adelante en nuestras Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 5. Mire qué importante es esto, hermanos. ¿Por qué el diablo está tratando de zarandear nuestra fe? ¿Por qué quiere tumbarnos de nuestra fe? Capítulo 5, versículo 4. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El diablo sabe que un cristiano de fe es peligroso. Es peligroso porque va a obedecer a Dios. Es peligroso porque va a ir a buscar las almas perdidas. Es peligroso para el diablo porque va a arrebatarle las almas que él ya lleva rumbo al infierno, hermanos. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Quiere causar daño a nuestra fe. Y lo está logrando, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando Él regrese en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? La fe, hermanos, de los cristianos ha sido zarandeada hasta el día de hoy. Una segunda cosa que el diablo quiere hacer, hermanos, al zarandear a los creyentes, el objetivo de Satanás no solamente es causar daño a nuestra fe, pero él también quiere que nos aislemos de la acción. ¿Dónde está la acción, hermanos? ¿Y cuál es esa área de la acción? Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 10. La carta a los Hebreos capítulo número 10, el versículo número 25. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este texto, hermanos, indica una cosa importante. Habla acerca de la iglesia, del pueblo de Dios. Dios estableció su iglesia, la fundó con sus apóstoles. Y hermanos, de ahí en adelante la iglesia ha sido el lugar, hermanos, donde el diablo ha intentado de opacarlo. Al principio lo hizo a través de la persecución que se formó, hermanos, cuando Saulo de Tarso, antes que Pablo se convirtiera a Cristo, era un feroz enemigo de la iglesia. Y así una y otra ocasión el diablo ha intentado de destruir la iglesia. ¿Y sabe por qué el diablo quiere destruir la iglesia? Porque él sabe que la iglesia, hermanos, es el ejército del pueblo de Dios. Es el ejército que Dios usa para alcanzar a este mundo perdido que está sin Dios y sin esperanza. Y el diablo quiere que la iglesia, hermanos, sea disminuida. Hermanos, quiere que la iglesia esté dividida, esté separada, hermanos, porque de esa manera no tendrá tanto poder. ¿Sabe cuál era la razón que el Señor dijo que debíamos no dejar de congregarnos? Porque lo que la iglesia necesita, hermanos, lo que el pueblo de Dios necesita es el poder de la unidad del pueblo de Dios. Ahí está la acción del pueblo de Dios. Hay muchos programas, muchas cosas que la iglesia realiza, hermanos, y el pueblo de Dios debe estar involucrado. Todos los cristianos debemos de involucrarnos en todo lo que tenga que ver con el trabajo de la obra de Dios. Hay mucho por hacer, desde limpiar el templo, desde limpiar, hermanos, el estacionamiento del templo y todas las cosas, hermanos, que hay por realizar en la casa de Dios. Pero no solo eso, hermanos, eso es parte del trabajo que la iglesia realiza, pero hay otro trabajo mucho más importante que este, y eso es evangelizar al mundo. Por eso, hermanos, cuando uno viene a la iglesia, viene para alabar a Dios y ser motivado y ser, hermanos, inyectado de la palabra de Dios para que podamos nosotros salir con las fuerzas y el entusiasmo de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Quiere distanciarnos. En estos días, hermanos, como todos ustedes saben, muchas de las iglesias cerraron sus puertas. Y esto, hermanos, ha sido una estrategia que el diablo ha empleado lo puedo decir de esta manera, que lo ha hecho muy acertadamente. Porque ahora los hermanos, los cristianos, ya no se reúnen, ya no se juntan. Y muchos se están apartando de la verdad de Dios.
Y esto es importante, hermanos. Creo que nosotros los cristianos deberíamos estar reunidos, deberíamos estar juntos sirviendo al Señor, hermanos. Porque el diablo está tratando de zarandear el corazón del pueblo de Dios. La iglesia necesita de que cada persona, hermanos, esté siempre dentro de la congregación. No nos quedemos fuera, porque cuando estamos por fuera estamos corriendo grave peligro, hermanos. Así que tengamos conciencia de eso. Dios, el Señor nos dice en su palabra: no dejen de congregarse, y no lo dejen de hacer porque se les puede hacer una costumbre. En estos tiempos sé que mucha gente ya se acostumbró. Ya están acostumbrados a no congregarse. Están acostumbrados que nada más van a escuchar el mensaje del predicador. Eso si es que el predicador les está predicando, hermanos, por medio del internet o cualquier otro medio. Hermanos, esto es importante. Entonces tengamos conciencia de que necesitamos cuidarnos de las estrategias que tiene el diablo. Hay una tercera cosa que el diablo está haciendo, hermanos, como estrategia para detener la obra de Dios. Además de causar daño a nuestra fe, y hermanos, además de querer que nos aislemos de la acción del pueblo de Dios, el diablo también está atacando nuestros puntos fuertes de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. El diablo está atacando las partes más fuertes de nuestro corazón. Él no está enfocado en las cosas débiles nuestras, sino en aquellas cosas que donde somos más fuertes en el Señor. Volvamos una vez más al Evangelio según San Lucas, por favor. Vamos de nuevo al Evangelio de Lucas, al capítulo número 22, donde comenzamos esta tarde, por favor, hermanos. Capítulo 22, y mira usted lo que dice el verso número 33. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Lucas 22, 33. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pedro mostró el valor suficiente, el carácter para poder, hermanos, para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir en contra de la obra de Dios. Él era un hombre capaz. Si usted estudia un poco, hermanos, la vida del apóstol Pedro, encontramos que dentro de los discípulos, dentro de todos los apóstoles, siempre el que sobresalía era Pedro. Pedro tenía, hermanos, una manera de mostrarse siempre, de mostrar un liderazgo siempre delante de los demás discípulos. Y aquí podemos ver a Pedro, hermanos. Él era un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre dispuesto, hermanos, a enfrentar el riesgo y el peligro. Pues bien, el diablo sabía eso. Y es ahí donde el diablo atacó al gran apóstol Pedro, hermanos, a esas partes donde era más peligroso. El diablo, hermanos, está atacando la vida de todos los cristianos. Muchas veces nosotros somos como Pedro. Somos muy rápidos para decir lo que nosotros somos capaces de hacer por el Señor. Pero en la primera de cambios, como decimos, ahí estamos listos para caer, para fracasar, para no hacerlo, hermanos. Hermanos, ¿cómo nosotros necesitamos tener cuidado? El diablo está viendo todo lo que hacemos nosotros y sabe de qué somos capaces nosotros. Y va a tratar y buscar la manera de impedir que nosotros sigamos adelante sirviendo al Señor, hermanos. Hay algo que nosotros necesitamos hacer y es cuidar esas áreas, hermanos. Hay que llenarnos del poder y de la gracia de Dios. Una vez más repito lo que hemos mencionado una y otra vez. Necesitamos orar a Dios. Hay que fortalecernos en el Señor. Hay que seguir leyendo nuestras Biblias. Hay que alimentarnos bien de la palabra de Dios, porque tenemos un enemigo poderoso, un enemigo que está tratando de destruirnos, de detenernos, hermanos, de impedir que nosotros sirvamos al Señor y hacernos fracasar en nuestro intento. Así que, hermanos, tengamos el cuidado tocante a esto. Y hay una cosa más que el diablo hace, hermanos. El diablo no se va a detener hasta lograr lo que él se ha propuesto. Hermanos, cuando el diablo tiene éxito en nuestras vidas, nosotros podemos ver que el diablo ha tenido el éxito de sus planes, de su estrategia que él se había formulado. En este mismo capítulo,
Pero buscamos al versículo número 54, poquito más adelante, capítulo 22, el versículo 54. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. En este capítulo muestra, hermanos, la estrategia que el diablo formuló para detener al gran apóstol Pedro. Y mire usted de qué manera lo logró. Dice, y prendiéronle, dice, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Estamos hablando del arresto del Señor Jesús. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, con él estaba. El verso 57 dice, entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte? Y Pedro dijo, Señor, aún hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo. Y dijo el Señor, Pedro, esta noche antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y aquí encontramos cómo lo hizo, hermanos. El diablo logró su objetivo. Hizo que Pedro, el valiente, aquel que había sacado la espada para defender al Señor Jesucristo allá en el Getsemaní, hermanos, dice la escritura que aquí estaba negando al Señor Jesús. Por 3 ocasiones lo negó esa misma noche. Y dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente, hermanos. Esta es la prueba del fracaso de un hombre que se confió, que pensó que él podía hacerlo solo. Y hermanos, necesitamos aprender que necesitamos el gran poder de Dios. No podemos enfrentar al enemigo, hermanos. La Biblia dice que Pedro le seguía al Señor, pero le seguía de lejos. No podemos caminar de lejos, necesitamos estar lo más cerca posible a nuestro Dios. Hermanos, el diablo va a buscar de qué manera. Y déjeme decirle una cosa. Puedo imaginarme, yo no sé si usted lo puede imaginar, aquel acontecimiento. Las lágrimas de Pedro, dice que él lloró amargamente, lloró con amargura. Le pesó en el alma, le pesó en el corazón haber negado al Señor Jesucristo esa noche 3 ocasiones. Y hermanos, pero puedo imaginarme qué fiesta tan grande tenía el diablo al haber logrado que Pedro negara a Cristo. El diablo se gozaba, hermanos, de poder haber hecho fracasar a un hombre. Un hombre, hermanos, que estaba dispuesto a ir con Cristo hasta la muerte. Un hombre que estaba dispuesto, hermanos, de ir a la cárcel y a la muerte por su Salvador, el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí lo vemos, hermanos, en un tremendo fracaso en su vida. Haber fracasado de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros, los cristianos, hermanos, no hemos fracasado en una y otra ocasión? Algunos quizás no hemos hecho exactamente lo que Pedro, pero también el diablo ha logrado su cometido con muchos de nosotros. El diablo nos ha hecho fracasar en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas personas, hermanos, no están ahora lejos de sus ministerios? Antes servían a Dios. Eran aquellos que tenían rutas para traer niños y gente a la iglesia. Y ahora no están ni siquiera en la iglesia. Han fracasado en su camino. Daban clases como maestros de escuela dominical y algunos ya no están sirviendo a Dios. Otros hermanos que tenían el corazón para tocar puertas, para predicar el evangelio, y hoy jamás lo han vuelto a hacer. El diablo tuvo una gran victoria, tuvo éxito en sus vidas.
No podemos permitir que el diablo siga trabajando de esa manera en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que arrodillarnos delante de nuestro Dios. Tenemos que clamar al Señor para que Dios cambie la historia. No podemos permitir que el diablo se siga riendo de nosotros. Que el diablo se burle del pueblo de Dios cuando nos ve fracasar, cuando nos hace que fracasemos, hermanos. Necesitamos levantarnos, tomarnos de la mano de nuestro Señor y levantarnos con el gran poder de Dios para hacer la obra del Señor. Quiero que vea a Pedro una vez más, pero ahora en otro pasaje de la Biblia, en el libro de los Hechos, hermanos. Vamos ahí, por favor. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el capítulo número 2, el versículo número 14. Capítulo número 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, sino siendo la hora tercera del día. Y dice, hermanos, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y ahí usted puede continuar la lectura, hermanos, todo el gran mensaje que predicó Pedro, aquel que había negado a Cristo, aquel, hermanos, que había fracasado, que el diablo había tenido éxito en su vida. Ahora lo vemos a Pedro levantado, puestos de pie, hermanos, alabando a Dios, sirviendo al Señor y sobre todo predicando con poder la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 40, hermanos, un poco más adelante, al terminar su mensaje el apóstol Pedro. El verso 40, hermanos, dice ahí la palabra de Dios: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. Gloria a Dios, hermanos, por hombres que se rinden y se toman de la mano de Dios, porque cuando se toma uno de la mano de Dios, Dios puede usarlo grandemente. Y mire lo que decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, hermanos. Cuando el pueblo de Dios reconoce que el diablo lo ha hecho trastabillar su fe y lo ha hecho fracasar en algunas cosas, y el pueblo de Dios corre a los pies del Señor Jesucristo y se humilla, hermanos, y clama a nuestro Dios, el Señor lo levanta. Hermanos, dice la Biblia que Pedro, aquel hombre que había negado a Cristo, se convirtió en el gran predicador, uno de los grandes predicadores, hermanos, que predicó el evangelio. Y solo en su sola predicación, en un mismo mensaje, hermanos, hubo como 3,000 personas que fueron salvas. Gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Cuánto Dios puede hacer con usted? ¿Cuánto Dios puede hacer con mi persona? Con cada uno de nosotros, hermanos. Si solamente nos tomamos de la mano de Dios y le hacemos frente al enemigo. Podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo a los romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando estamos en Cristo, Cristo nos da la victoria. Y este es el mensaje para esta noche, hermanos. Dios quiere que nosotros conozcamos las estrategias del diablo. Él va, hermanos, comenzar a atacar nuestra fe. Él va a querer aislarnos, separarnos de la iglesia. Él también va, hermanos, a atacar nuestros puntos fuertes. Pero sobre todo, Él va a luchar hasta el final, hasta que logre en nuestra vida, hermanos, el éxito. El diablo quiere tener la victoria y nos quiere alejar a nosotros del camino de Dios y de la obra de Dios. Señor, sea con cada uno de todos nosotros. Él nos ayude a ser fieles, hermanos, a servir a nuestro Dios en cada área de nuestra vida. El Señor viene pronto. Él está próximo a venir. Y el pueblo de Dios debería levantarse en este tiempo. El pueblo de Dios debería levantarse, hermanos, con entusiasmo, con ánimo de servir a nuestro Dios, sabiendo, hermanos, que el Señor viene y está a la puerta. Tanto hay por hacer. Almas
por salvar, por traer a los pies de Cristo. Todavía hay mucho por realizar en nuestra vida, hermanos. El trabajo que Dios nos ha encomendado, Dios quiere que lo llevemos a cabo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el momento, hermanos? Sabemos que el diablo no se detiene. La iglesia se ha detenido. La iglesia se ha parado, atemorizada del miedo. Hermanos, estamos con los templos cerrados. El pueblo de Dios distanciados unos de otros, cuando deberíamos estar unidos, cuando deberíamos estar, hermanos, viviendo por la gracia de Dios, sirviendo al Señor. No permitamos que el diablo siga haciendo de las suyas. El diablo está tratando de opacar la iglesia. El diablo quiere, hermanos, que la iglesia sea fracasada, cierren los templos y que la gente nunca más se vuelva a reunir. No permitamos, busquemos a Dios en este día. Busquemos al Señor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que está en nosotros, hermanos, es mayor que el que en el mundo está, dice la palabra de Dios. Así que en esta tarde, hermanos, yo les invito a buscar al Señor de todo corazón. Busquemos a Dios. No nos apartemos, no permitamos que el diablo siga haciendo de las suyas. Si Dios, hermanos, estableció en su palabra que podemos continuar, podemos hacer la obra de Dios con el poder de Dios. Cristo lo dijo: mas recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, es porque así se puede. Hermanos, el poder es de Dios, y todo lo que tenemos que hacer nosotros hoy es acudir al poder de Dios con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, hermanos, a tomar el poder de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Hay tantas cosas que están sucediendo en nuestros hogares. Hay familias que están, hermanos, siendo disfuncionales, familias que se han dividido, familias donde, hermanos, ha habido fracasos, muchos fracasos, ha habido divorcios, separaciones, engaños, adulterios, fornicaciones y cuantas cosas, porque el diablo usó bien sus estrategias y ha hecho, hermanos, que en muchos hogares cristianos, muchas familias cristianas estén pasando por situaciones tan vergonzosas como estas, fracasando en sus vidas. Pero esta noche es el tiempo de que nosotros levantemos nuestra cabeza y miremos a nuestro Dios como la única fuente de poder, y buscar de Él la ayuda para poder realizar el trabajo como lo hizo el apóstol Pedro. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración, por favor. Mi Dios, gracias te damos en esta tarde. Alabamos y bendecimos tu santo nombre porque tú eres bueno. Gracias por tu preciosa palabra. Entendemos, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Tú sabes la razón por qué en esta tarde teníamos que hablar sobre este tema. Pero qué interesante es, Señor, que nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, conozcamos que el diablo está buscando de todos los medios, Señor, de detenernos, de pararnos, de destruirnos, de hacernos fracasar en nuestros ministerios. Bendito Dios, que en esta noche, Señor, cada persona que entiende el mensaje, que lo ha recibido, Señor, Padre, que en esta noche cada uno se acerque a ti por la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas, Padre, porque, Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Ruego por cada familia de nuestra iglesia y familias que escuchan los mensajes en otras partes del mundo, Señor. Sé con cada persona, porque cada uno, todos y cada uno de tus hijos, Señor, te necesitamos. Mi Dios, gracias por todo. Danos la gracia y el poder para poder vencer en nuestras luchas. Gracias, mi Dios. Así a ti sea toda la honra y la gloria, pues todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.